Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes con una imagen tomada de la web. Este además va a ser el esquema de la próxima publicación en mi blog. Antes de comenzar, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. Analicemos el modelo. A simple vista pareciera que se trata de un vestido con un blusón, ¿sí? O una especie de capa superpuesta. Además la prenda, el vestido básico, tiene una tela superpuesta, una tela básica y una tela superpuesta que tiene el bordado fantasía. Pero en realidad no se trata de eso, sino que es un vestido con unas mangas muy peculiares. Observen que lo que vemos aquí es la manga y tiene una continuación como una especie de extensión de tela a cada lado que da la impresión como que se tratara de una capa. Pero en realidad esto está conectado en la manga. Aquí podemos ver que la manga es compuesta, está hecha con este efecto así de farol en un color de la tela, en un tipo de tela. La manga es compuesta, está creada con esta tela que da el efecto de farol, junto con la prolongación que pareciera una cola, y luego una manga común, ¿sí?, que va conectada justamente con la primera. Esto se puede hacer con una especie de mitón, o sea, un largo extendido hacia los nudillos de la mano, o puede ser también en la articulación aquí y terminar como una manga común. La particularidad que tiene este vestido es que la manga en realidad no está conectada. La manga está vistiendo el brazo independientemente del vestido. ¿Esto qué significa? Si yo quiero, puedo retirarme las mangas y quedarme solamente con el vestido básico y simple. El vestido en realidad consta de dos capas, una que es la tela básica, la tela del mismo color lavanda que las mangas, y luego una tela superpuesta transparente con apliques bordados. Aunque la imagen no es muy fiel, puedo darme cuenta que el bordado es en vertical y esto me va a facilitar para poder colocar el ajuste y luego cubrir con la pedrería. Entonces prácticamente pasa desapercibido. En la parte inferior hay como una especie de cola muy leve y en realidad la función de esta prolongación en el vestido es la amplitud en la pierna para que la persona pueda dar el paso. La posibilidad de separar las mangas del vestido también nos da la oportunidad de usarlas en otra prenda. O puede ser también un conjunto de pantalón y corset que la manga en realidad sea como una especie de accesorio. Este tipo de manga está muy de moda, también las hay drapeadas, pero en este caso es extremadamente simple el efecto que vamos a crear con la manga, sencillamente con la técnica de costura. Entonces ahora sí, vamos a la lección. Como siempre, para diseñar este modelo vamos a hacer uso de los patrones básicos de cuerpo y falda unidos para crear el vestido base con su manga. Para trazar estos patrones pueden ir a el link que queda aquí en la esquina del video, donde pueden acceder a el trazado del patrón base con la manga. Comencemos por la delantera. Dibujaremos entonces la delantera de este vestido y para trazar la parte superior en el escote voy a tomar en cuenta el círculo auxiliar del radio de mama. Tengo entonces definido en el primer paso el vestido, ¿sí? Voy a marcar la pinza de entalle y a partir de ahora sí me voy a dedicar a hacer los toques de transformación para llegar al modelo. En la parte inferior le voy a dar un suavizado en la zona de la rodilla, voy a restarle en el lateral 2 centímetros. En la zona de el bajo voy a agregar aproximadamente unos 10 centímetros para el taco. Y para el lateral le voy a dar aproximadamente unos 5 centímetros.
¿sí? Más o menos. Si lo desean, por supuesto, lo pueden hacer más amplio, es a gusto. Recuerden siempre que yo voy a tomar la medida del largo, ¿sí? En el centro del patrón, que está representado aquí con este rectángulo que simula ser una regla. Tengo que tomar esta medida y tengo que cerciorarme que el recorrido del lateral sea igual. O sea, voy a medir, yo aquí les hago una animación con esta regla, voy a medir y tengo que verificar que el largo sea igual. Observemos aquí, hay una pequeña diferencia. Cuanto yo más me alejo del lateral, más larga va a ser la diferencia. Por supuesto, en este caso, como solo me separé 5 centímetros, tengo este mínimo. Pero, de todos modos, hay que corregirlo. Yo voy a recortar, ¿sí? O elevar, trazar aquí esta pequeña curva suavizada. De esta manera, entonces, he compensado la caída del lateral en la falda. Siempre que trabajen prendas evasé que se separen de la línea recta, no estoy hablando de faldas circulares, sino de faldas evasé tipo línea A o la falda sirena, que también es evasé a partir de la rodilla, tengo que hacer este procedimiento, medir el centro del patrón y corroborar que el lateral mida lo mismo, independientemente de la forma que tenga. Cuanto más curva tenga, cuanto más amplitud, la diferencia será mayor. Ahora vamos a diseñar la parte superior. Voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote de forma perpendicular. Significa que yo voy a trazar una línea imaginaria, ¿sí? En ángulo recto con el centro del patrón. Aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Y esta sería la base. Perpendicular sería que la línea hace exactamente un ángulo recto con la base que está aquí. Allí entonces voy a trazar mi línea auxiliar. Voy a dibujar entonces en esta línea una pinza auxiliar en el escote de 1 centímetro. En la pinza de entalle, justo en el bajo busto, voy a acentuar justamente el entalle 1 centímetro a cada lado de la pinza de esta manera. Y luego en la zona de la cintura voy a acentuar a cada lado 0,5. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia. Esto se tiene que corregir o corroborar o cambiar de ser necesario con la prueba. Voy a recortar el patrón, ¿sí? Lo tengo aquí, y voy a pasar a el siguiente movimiento, que es trasladar la pinza de busto a la pinza de ajuste del escote. Voy a cortar justamente por esta línea, ¿sí? Y voy a cortar hasta el bajo busto aproximadamente para poder trabajar con libertad. Y voy a seleccionar esta pieza y poniendo el punto de ancla, o sea, este punto no se va a mover, sino el punto opuesto, voy a cerrar la pinza de busto de esta forma y voy a pasar entonces la capacidad de la pinza de busto hacia el centro del escote, ¿sí? Del recorrido del escote. ¿Cuál es la idea? Lo que yo quiero hacer es que hagamos un pseudo recorte. En realidad no es un recorte, porque a partir del final de la pinza de entalle, el patrón está completo. O sea, estoy cortando toda una única pieza. Solo voy a hacer un cavado de la pinza y esto se va a completar generando una especie de recorte. Pero siempre estamos con una única pieza. Aquí está el doblez de la tela y esto va a estar cavado, vaciado. Luego con una costura voy a volver a formar el entalle y el ajuste con la capacidad de busto sin necesidad de hacer dos cortes hasta la parte inferior del bajo de la prenda. Esto justamente es porque tengo una tela transparente, pero como mi tela tiene un bordado en vertical, cuando esto se convierta en una unión de una costura, visualmente será vertical, aunque tenga volumen. Entonces, en esta zona, cuando yo haga la costura, voy a aplicar el bordado
que me falta, si por algún motivo yo estoy robándole al bordado, tengo que despegar o descoser el bordado, luego hago una vez más un aplique y cubro la costura de la unión y dará la idea de que no hay costura, pero voy a mantener todo el entalle necesario, ¿sí? ¿Qué vemos? Aquí yo tengo que dejarle un espacio mínimo de unos milímetros para hacer la costura, entonces voy a redondear los puntos aquí para poder luego coser. Entonces se vería algo así una vez que yo ya lo he pulido, ¿sí? Esto se vería de esta manera. Voy a dejar un mínimo de margen suficiente como para poder coserlo, por supuesto, y de ser necesario entonces yo podría agregarle unos milímetros más al lateral para darle un poquito más de margen. Pasemos entonces a la parte posterior, que es muy simple, y vamos a usar los mismos principios que usamos para la delantera, por supuesto. Desde la sisa, en este caso, voy a hacer un escote en caída, ¿sí? Esto está por debajo de los omóplatos. Recuerden que la medida está relacionada con el talle. Cuanto más alta sea la persona, tal vez no mida lo mismo, ¿sí? En la parte de la falda, vamos a comenzar por la falda, le voy a restar en el lateral también 2 centímetros, como hice con la delantera. Voy a alargarla 10 centímetros y ampliar hacia el lateral 5 centímetros, como hice con la delantera. Y también voy a verificar que el largo total del lateral sea la misma medida que el centro del patrón y el lateral delantero, por supuesto. En el centro del patrón, desde la cintura hacia la parte inferior, aproximadamente unos 27 centímetros, voy a poner una marca de referencia en el centro del patrón y desde ese punto voy a dibujar luego entonces la cola de este vestido. Para dibujar la cola voy a ampliar el patrón hacia el centro en el bajo 20 centímetros y voy a bajar una vez más 20 centímetros también. Suavizo un poco la curva, esto también lo voy a verificar en la prueba. Si lo deseo puedo ampliar un poco más, por supuesto, o bajarlo. Yo creo que con esta medida es suficiente, pero esto está sujeto a modificaciones según el gusto de cada uno. En total, en realidad van a ser 30 centímetros porque estamos agregándole 20 a los 10 que originalmente habíamos bajado, o sea, desde el básico van a haber 30 centímetros y 20 de ancho, como se ve aquí. Vamos a hacer entonces el último toque en la parte superior, lo que sería la blusa de este vestido, y vamos a ajustar 1 centímetro en la cintura, desde el centro del patrón, y en el escote, a cada lado de la pinza de entalle, le voy a dar 0,5 centímetros, o sea, en total 1 centímetro. Podría también quitar unos milímetros más, por ejemplo 0,7, para darle un poco más de espacio, ya que esta pinza también va a ser vaciada, como lo hicimos con la delantera, y generar el falso recorte que luego cubriremos con la pedrería. Vamos a trazar entonces nuestra manga, usando, como siempre, el patrón de la manga base, como vemos aquí. Como esta manga no va cosida a una sisa, no vamos a tomar en cuenta la parte superior de la copa. Para diseñar la parte inferior de esta manga compuesta, que está hecha con la tela de fantasía, voy a medir desde la línea del inicio de la copa hasta el bajo de la manga, y a esa medida le voy a restar una cuarta parte, como está aquí. En mi caso son 12 centímetros. Esto por supuesto va a variar. Además, voy a restarle en los laterales, en la parte del bajo de la manga, 2 centímetros a cada lado para que ajuste. Si ustedes lo desean, como lo vemos aquí en la imagen, vamos a prolongar la manga hasta la altura más o menos de los nudillos. Eso por supuesto es a gusto, aproximadamente entre 6 y 7 centímetros en mi caso, y voy a ampliar una vez más, ¿sí? Esta parte la voy a ampliar casi llegando a la medida de
la abertura de la manga base, ¿sí? Porque recuerden que la parte de los nudillos es mucho más grande que la parte donde está la articulación de la mano, ¿sí? Esto, por supuesto, lo voy a corroborar en la prueba. Yo no le estoy restando elongación, pero recordemos que esta tela es elastizada, teóricamente. Así que de ser así, en la prueba voy a rectificar, tal vez tenga que rectificar el ancho si es necesario. Por el momento lo dejamos así para cuando llegue justamente la forma de verificarlo en el cuerpo de la persona, ¿sí? Para diseñar esta parte voy a tomar la medida que tiene el ancho de mi nueva manga. Como vemos aquí en la línea roja, la he denominado A. Esta medida la voy a multiplicar por 2 para determinar el ancho de la pieza de la manga farol. Y el largo va a ser la medida total del largo de la manga base, ¿sí? O si quieren aún un poco más, ¿sí? O sea, de aquí hasta aquí puedo hacer el largo total. Voy a trazar un rectángulo que mida de ancho la medida de A por 2 a la que he denominado B y de alto el largo del brazo. Y por último voy a diseñar el velo, que se trata de exactamente la misma medida en la parte superior de B con un alto que tiene que ver con la medida que hay desde el lateral en la sisa hasta el final de la falda y por supuesto si le desean un poco más, como vimos al inicio del video, el otro modelo tenía un velo que arrastraba. Eso por supuesto es a gusto. Para la parte inferior voy a determinar la medida de B, ¿sí? O sea la parte superior, por 2. Esto desde luego si ustedes quieren pueden hacerlo aún mayor, pueden hacerlo por 3 si quisieran que fuera con mucho más volumen, ¿sí? ¿Cómo vamos a armar esta manga? En este mini tutorial esquemático les voy a mostrar cómo armamos la manga. Para hacer la manga tipo farol voy a utilizar dos telas, una para el exterior y otra que va a ser de forrería. Aquí vemos en color verde y en color azul. En color amarillo está representado el velo y luego en color azul un poco más oscuro es la parte inferior de la manga que se hace con la tela fantasía. Vamos al primer paso. Voy a tomar la tela que es para el velo y la voy a fruncir hasta que tenga exactamente la mitad del ancho que tiene el rectángulo que es para hacer la manga tipo farol. Voy a ubicar entonces el velo ya fruncido en la mitad exacta de la tela exterior para la manga farol, respetando el margen de costura, encarando el revés de la tela del velo con el derecho de la tela de la manga farol. Aquí tengo enfrentada, ¿sí?, la forrería que es exactamente igual a esta otra tela y he representado el color más claro como el revés de la tela para que comprendamos un poco mejor el proceso. Voy a sujetar entonces el velo en la mitad como vemos aquí con los alfileres. Esta tela la voy a superponer girándola, enfrentando los derechos como vemos en el siguiente paso. Veo que la tela de la forrería se ve con el color más claro que representa al revés hacia arriba y entonces envolviendo o atrapando el velo voy a coser el filo de las dos telas de la manga farol como se ve aquí en el dibujo. Voy a tomar entonces la tela de la forrería y la voy a volver a girar, ¿sí?, la voy a volver a abrir como se ve en este paso. De esta manera sí quedan una vez más enfrentadas, pero ya están unidas con una costura y a la vez están atrapando el velo, ¿sí? De esta forma yo estoy puliendo la parte superior de la manga. Con esta planchita voy a representarles aquí que debo planchar el margen de esta forma. Esto es un guiño simpático del video porque en realidad vi esta planchita y me encantó, así que les hago la representación, la animación como si estuviera planchando. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tomar el extremo opuesto de la posición en donde está el velo, ¿sí?, y llevarlo hacia este otro extremo, o sea, voy a doblar por esta línea o por el centro
de la pieza que representa la manga farol y la voy a llevar hasta aquí, cubriendo con el derecho, o sea, enfrentando los derechos, cubriendo una vez más el velo, como vemos en el siguiente paso. Aquí en el siguiente paso lo podemos ver, que entonces he doblado la tela, he superpuesto los márgenes de costura que previamente recuerden que habíamos dejado libre, y voy a coser cerrando entonces, ¿sí?, la manga farol, ¿sí?, generándola, dejándola solamente abierta en la parte de los extremos, como se ve aquí, y este extremo que está aquí lo voy a volcar, o sea, lo voy a llevar hasta abajo para que se conecte con el extremo inferior de la forrería, como se ve aquí en este siguiente paso, ¿sí? De esta forma he creado como una especie de tubo forrado, o sea, tengo en la parte exterior la tela verde y en el interior veo la tela azul. Aquí se asoma, en este color celeste se asoma el revés. O sea, tengo una tela superpuesta sobre la otra. Aquí ya está pulido y aquí tenemos abierto para fruncir. Esto vamos a pasar un pespunte, vamos a fruncir y la vamos a adecuar a la medida que tiene la parte superior del manguito que se hace con la tela fantasía, ¿sí? El resto de la manga, aquí está representado en azul y ya está hecho la forma tubular. Una vez que yo coso la parte inferior a la manga farol, ¿sí?, imaginemos que esto está fruncido, ¿sí?, genera el volumen, entonces voy a pasar un pespunte en la parte inferior, en la manga de la tela fantasía, en donde luego yo voy a colocar un elástico, de la misma manera que lo voy a hacer aquí en este otro borde. Entonces esta parte sostiene desde la parte superior de la manga y este por debajo de la manga farol. El velo está conectado en la parte trasera de la manga, ¿sí? Como vemos aquí, aquí está totalmente desplegado. El brazo va a pasar por aquí donde está la abertura, o sea, en la delantera lo tenemos libre. Va a pasar por aquí el brazo, pasa por dentro de la manga farol que está forrada y luego va a salir por la parte inferior de la manga que está confeccionada con la tela fantasía. Bien, entonces aquí tenemos las piezas finales del patrón. Entonces vamos a ver que tenemos en el mismo color, en azul, la parte que representa a la tela fantasía. Vamos a cortar una vez la delantera, 2 veces la parte posterior y 2 veces la manga, ¿sí?, o sea, esta parte de la manga. Y luego en la parte inferior podemos ver la repetición del vestido, pero esto se va a cortar en la tela base, la tela que es opaca, que va por debajo de la de fantasía, pero no vamos a cortar la manga, ¿sí?, solamente las piezas del vestido, exactamente igual. Aquí a un lado vemos el resto de la manga que corresponde a la manga farol con estos 2 rectángulos y el velo. Las piezas tal cual como están aquí vamos a cortarlas 2 veces. A una de estas piezas va a representar una manga farol con el velo, ¿sí? Como vieron, el modelo es bastante simple con respecto al concepto. Tiene un proceso de elaboración en la confección, pero no es algo difícil de realizar. Como siempre les recomiendo que hagan pruebas para verificar si la idea que tienen del modelo, el trazado, las medidas están correctas, ¿sí? Si tienen alguna duda, por supuesto, los invito a que dejen aquí sus comentarios. Son muy importantes para mí, me gusta mucho leerlos. Una vez más, amigos, antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar muchas publicaciones. Cada una de estas publicaciones es una lección donde ustedes pueden aprender diferentes tipos de transformaciones y diseños. También los invito a que se unan a mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video y por supuesto me regalen sus lindos likes. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerden, si esta lección les gustó, la próxima les va a encantar. Hasta pronto.